Descubrí a mi esposa infiel con mi hermano, y mi padre me dijo que estoy exagerando porque no es nada grave. Todos se fueron de vacaciones con ella. Así que cancelé las transferencias de la cuenta de jubilación de papá. Se jubiló en la pobreza. Muy bien, Reddit. Soy Derek, hombre de 38 años, y hasta hace 6 meses pensaba que tenía una vida bastante sólida. Buen trabajo como asesor financiero senior en una importante firma de inversiones en Charlotte. Bonita casa en las afueras con garaje para 3 autos, casado con mi amor de la universidad, Emma, mujer de 36 años, desde hace 12 años. Teníamos el paquete completo, o eso creía. El tipo de vida que la gente publica en redes sociales para dar envidia a sus amigos. Mi hermano menor, Kyle, hombre de 35 años, siempre ha sido el niño de oro de la familia. Encantador, atractivo, nunca tuvo que esforzarse demasiado porque todo simplemente le caía del cielo. Es representante de ventas farmacéuticas, lo que básicamente significa llevar médicos a almuerzos caros, jugar mucho golf, ganar dinero decente haciendo un trabajo mínimo. Conducir un BMW alquilado que apenas puede pagar y vivir en un condominio llamativo en el centro, puro espectáculo sin sustancia. El tipo de persona que usa relojes caros pero tiene una deuda de tarjeta de crédito que te haría girar la cabeza. Creciendo, Kyle no podía hacer nada mal a los ojos de mis padres. Yo era el responsable. Buenas calificaciones, becas, trabajé durante la universidad en una tienda de artículos deportivos mientras cursaba 18 créditos por semestre. Kyle apenas se graduó, se la pasó de fiesta en la universidad estatal con el dinero de mamá y papá, reprobó química orgánica 2 veces y, de alguna manera, aún así terminó siendo el favorito. La clásica dinámica de familia de clase media donde el desastre recibe toda la atención y al que logra cosas lo dan por sentado. Todavía recuerdo una vez en la secundaria. Gané un campeonato estatal de debate, me maté durante meses preparándome, llegué a casa con el trofeo y mamá apenas levantó la vista de ayudar a Kyle con su ensayo para la universidad. «Qué bien, cariño», dijo, y volvió de inmediato a explicarle a Kyle por qué su promedio de 2.4 podía ser un problema para las admisiones. Kyle entró igual a la universidad estatal porque un antiguo compañero de universidad de papá trabajaba en admisiones. El mérito no importaba cuando tenías contactos. Mis padres, Richard y Susan, son la típica pareja boomer que cree que la lealtad familiar significa permitir el mal comportamiento y barrer los problemas bajo la alfombra. Papá trabajó 40 años en ventas de seguros. El tipo de hombre que podía vender hielo a esquimales, pero no ver cuando su propio hijo se aprovechaba de él. Mamá era agente inmobiliaria a medio tiempo, que básicamente solo mantenía la licencia activa y vendía quizá 2 casas al año a amigos de la iglesia. Están cómodos. Una buena casa que compraron en los 80 por $89,000 y que ahora vale cerca de $600,000. Algunos ahorros y papá a punto de jubilarse con lo que él cree que es un buen colchón financiero. Aquí es donde se pone importante. Hace unos 8 años, papá armó toda una estrategia de jubilación. Estaba paranoico con los impuestos y la volatilidad del mercado después de ver a su propio padre perder la mitad de sus ahorros en 2008. Así que creó múltiples cuentas, el 401k del trabajo, una IRA tradicional, una Roth IRA y un par de cuentas de corretaje grabables para flexibilidad. En realidad, fue una decisión inteligente. La diversificación es finanzas 101. Pero aquí está el problema, papá es tecnológicamente incompetente. El hombre todavía escribe cheques para todo y cree que la banca en línea es como los hackers te roban la identidad. Así que me hizo administrador de todas las cuentas. Yo manejaba todas las transferencias, el rebalanceo, la cosecha de pérdidas fiscales, básicamente gestionaba toda su cartera de jubilación. Confiaba completamente en mí porque soy el profesional financiero de la familia. El que tiene las licencias Series 7 y 66. El que realmente entiende la diferencia entre invertir en crecimiento y en valor. Me tomé esa responsabilidad muy en serio. Administré sus cuentas como si fueran mías. Le conseguí rendimientos sólidos, con un promedio del 8,7% durante 8 años.
Lo protegí durante la caída de 2020 moviéndonos a posiciones defensivas en febrero. Configuré transferencias mensuales automáticas para optimizar su situación fiscal. Estamos hablando de aproximadamente 1,2 millones de dólares en total entre todas las cuentas. Nada mal para un tipo que vendió pólizas de seguros toda su vida y nunca ganó más de $95,000 en su mejor año. Emma y yo nos conocimos en la universidad en una fiesta de amigos en común. Con mis padres, era la nuera perfecta. Con mis amigos, era la esposa buena onda que podía salir con todos. Yo pensaba que esa adaptabilidad era una fortaleza. Resultó ser solo prueba de que no tenía una personalidad propia. Después de casarnos, a Emma le costó encontrar su lugar profesionalmente. Conseguía un trabajo, lo amaba durante 6 meses y luego empezaba a quejarse de la política de oficina, de sentirse infravalorada o de que su jefe era difícil. Hace unos 3 años decidió hacerse freelance, lo que básicamente significaba trabajar desde casa en pantalones de yoga y tener mucho tiempo libre. La apoyé porque quería que fuera feliz y mi ingreso era más que suficiente para mantenernos. Yo ganaba alrededor de $180,000 al año con bonos. Así que ella aportara $20,000 o $30,000 con trabajos freelance era solo un extra. Mientras tanto, Kyle tenía una cadena de relaciones fallidas. Cada novia era la indicada hasta que inevitablemente se cansaba de su rutina de Peter Pan y lo dejaba. Venía llorando con la familia diciendo que ella no lo entendía ni apreciaba su espíritu emprendedor. Siempre hablaba de negocios que iba a empezar y que nunca se materializaban. Y mamá lo consentía, mientras papá se lo llevaba a tener charlas de hombre sobre lo complicadas que son las mujeres. Nunca se le ocurrió a nadie que quizá Kyle era el problema. Que tal vez un hombre de 35 años que todavía les pedía dinero a sus padres no era exactamente material para casarse. Hace aproximadamente un año, Emma empezó a pasar más tiempo con mi familia. Las cenas de los domingos se volvieron habituales. Ayudaba a mamá con el jardín, iba de compras con ella, incluso empezó un club de lectura con algunas de las amigas de mamá. Yo pensé que era algo bonito. Mi esposa acercándose a mi familia, construyendo esas relaciones. Error clásico. Yo estaba trabajando semanas de 60 horas, viajando para reuniones con clientes, construyendo mi carrera. Pensé que era bueno que ella tuviera algo que hacer, gente con quien conectar mientras yo estaba ocupado. Kyle también empezó a aparecer más seguido en esas reuniones familiares. Decía que estaba tratando de ser más presente, de madurar, quizá incluso de sentar cabeza. Papá se lo creyó todo, orgulloso de que su hijo menor por fin actuara como un adulto. Todos pasaban tiempo juntos, Emma, Kyle y mis padres, mientras yo trabajaba hasta tarde, intentando cerrar acuerdos y gestionar carteras para clientes que sí valoraban mi experiencia. No sospeché nada. ¿Por qué lo haría? Emma era mi esposa. Kyle era mi hermano. Eran las personas en las que más confiaba en el mundo. La idea de que me traicionaran era tan absurda que ni siquiera se me pasó por la cabeza. Yo era el paranoico con la volatilidad del mercado y el riesgo geopolítico, pero al parecer estaba completamente ciego ante el riesgo dentro de mi propia casa. Era un martes de marzo. Lo recuerdo porque tenía una presentación importante con un cliente el miércoles y llevaba semanas preparándola. Un gestor de fondos de cobertura, con un patrimonio de unos $50 millones, que estaba considerando trasladar su cartera a nuestra firma. Salí del trabajo temprano, alrededor de las 3 de la tarde, para recoger unos documentos que había olvidado en casa. Un análisis detallado de sus inversiones actuales y mis recomendaciones para reestructurarlas. Entré al camino de entrada y vi el BMW de Kyle estacionado en la calle. Raro, pero no inmediatamente alarmante. Quizá estaba dejando algo para Emma. Tal vez estaban planeando una sorpresa para el cumpleaños de alguien. Su coche era inconfundible, rojo manzana, vidrios polarizados, rines cromados que le había puesto aunque era un leasing. El tipo de coche que gritaba me esfuerzo demasiado. Entré por el garaje, en silencio, porque estaba en una llamada de trabajo con el Bluetooth. Probablemente por eso no me oyeron.
Subí la mitad de las escaleras antes de escucharlo. La risa de Emma. No cualquier risa, sino esa risa específica que tenía al principio de nuestra relación. La que no había escuchado en años. La genuina, no la educada que usaba con mis clientes en las cenas de la empresa. Luego la voz de Kyle. Deberíamos decírselo pronto. Esto de escondernos me está matando. Lo sé, dijo Emma, pero el momento tiene que ser el adecuado. Ha estado muy estresado con el trabajo últimamente. Mi cerebro hizo cortocircuito. Me quedé literalmente congelado a mitad de un paso, con un pie todavía en el aire. Allí estaba, inmóvil en mis propias escaleras, escuchando a mi esposa y a mi hermano hablar de mí como si fuera un obstáculo en su camino, un problema que había que gestionar. Quizá deberíamos simplemente hacerlo, dijo Kyle. Hacer ese viaje del que hablamos. Volver y luego lidiar con las consecuencias. Tus padres se volverían locos, dijo Emma. Se les pasará. Siempre se les pasa. Entré a la sala. Estaban sentados en el sofá, no haciendo nada físico, pero demasiado cerca. La mano de Emma estaba sobre la rodilla de Kyle, su pulgar moviéndose en pequeños círculos. Se separaron de un salto, como adolescentes sorprendidos fumando. La cara de Emma se puso blanca, la de Kyle roja. Los siguientes 10 minutos son un borrón. Recuerdo gritar, preguntar desde cuándo estaba pasando esto. Mi voz subiendo de volumen con cada pregunta. Emma llorando, el rímel corriéndole por la cara, diciendo que no era lo que parecía, aunque literalmente acababa de oírlos planear un viaje juntos. Kyle haciendo su rutina habitual de encanto, tratando de minimizarlo todo. Esa sonrisa que usa cuando intenta salir de problemas hablando. Hermano, vamos. Solo estamos hablando. Estás siendo paranoico. ¿Hablando de qué? ¿De hacer un viaje juntos? ¿De decirme algo? ¿Qué demonios hay que decirme, Kyle? Ahí fue cuando Emma se derrumbó. Empezó a sollozar diciendo que había desarrollado sentimientos por Kyle en los últimos 6 meses. Que se habían acercado en las cenas familiares. Que estaba confundida sobre lo que quería. Que yo trabajaba demasiado, que se sentía sola y que Kyle estaba ahí y la entendía. El guión clásico del infiel. Como si lo hubiera descargado de algún sitio web sobre cómo justificar una traición. Kyle tuvo la audacia de rodearla con el brazo. Literalmente la atrajo hacia él mientras yo estaba ahí parado. Mira, nadie planeó esto. Simplemente pasó. Estas cosas pasan, amigo. No puedes controlar los sentimientos. Les dije a los dos que se fueran. Emma dijo que esa también era su casa, que no podía simplemente echarla. Legalmente tenía razón, lo que me enfureció aún más. La casa estaba a nombre de los dos. Propiedad 50/50. Kyle se fue, pero no sin antes mirarme como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Emma se quedó, mudándose al cuarto de invitados y actuando como si ella fuera la víctima en todo esto. Empezó a hablar de cómo nos habíamos distanciado y de que necesitaba espacio para aclarar sus ideas. Esa noche llamé a mis padres. Necesitaba hablar con alguien y, a pesar de todo, seguían siendo mis padres. Seguramente estarían tan horrorizados como yo. Seguramente verían lo retorcida que era la situación. Papá contestó al tercer tono. Hola, hijo. ¿Qué pasa? Le conté todo. Encontrar a Kyle y a Emma juntos. La conversación que había escuchado sobre hacer un viaje. Emma admitiendo que tenía sentimientos por Kyle. Hablaba rápido, las palabras atropellándose unas a otras, la voz temblándome. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Estás seguro de que no estás exagerando? ¿Te exagerando? Papá. Mi esposa acaba de admitir que tiene sentimientos por mi hermano. Bueno, ¿realmente los viste haciendo algo? Quiero decir, ¿haciendo algo de verdad? Estaban planeando un viaje juntos, hablando de decirme algo. Ella tenía la mano sobre su rodilla. Tal vez estaban planeando una sorpresa para ti. ¿Pensaste en eso? Quizá estaban preparando algo para tu cumpleaños o tu aniversario.
Mi cumpleaños era en octubre. Mi aniversario faltaban 4 meses. Papá en su versión clásica, buscando cualquier explicación que no hiciera quedar mal a Kyle. Papá. Emma lo admitió. Me miró a los ojos y dijo que tiene sentimientos por él. No hay ningún malentendido aquí. A veces las mujeres se confunden, hijo. Emma ha estado bajo mucho estrés porque el trabajo freelance no le ha salido bien y no está generando muchos ingresos. Tal vez solo necesita un poco de espacio de ti para aclarar su cabeza. ¿Espacio de mí? ¿Mi esposa desarrolla sentimientos por mi hermano y necesita espacio de mí? Mamá tomó el teléfono. Podía oír su respiración, ese patrón específico que tiene cuando intenta pensar en lo correcto que decir. Cariño, tu padre tiene razón. Emma siempre ha sido un poco dramática. Ya sabes cómo es. Tal vez ustedes dos solo necesiten terapia de pareja. Esto podría ser una llamada de atención para su matrimonio. Mamá, esto también involucra a Kyle. Estaba sentado allí con el brazo alrededor de ella. Estaban hablando de hacer un viaje juntos. Kyle siempre ha sido cariñoso. Así es él. Cariño, conoces a tu hermano. Es cálido. Es amistoso. Estás leyendo demasiado en esto. Siempre fuiste un poco celoso de lo fácil que le resulta a Kyle conectar con la gente. Ahí fue cuando todo encajó. Iban a proteger a Kyle pasara lo que pasara. Como siempre, el niño de oro no podía hacer nada mal. Y yo era el problema por estar molesto por eso. Yo era el que tenía el problema, el que necesitaba cambiar. Entonces, déjenme ver si entiendo bien, dije, con la voz volviéndose inquietantemente calmada. Mi esposa admite que tiene sentimientos por mi hermano. Están planeando viajes juntos y soy yo el que necesita darle espacio y calmarse. Solo estamos diciendo, empezó papá, usando su voz de vendedor de seguros, la que usaba cuando intentaba cerrar con un cliente difícil, que a veces los matrimonios pasan por momentos complicados. Emma es una buena chica. Kyle es tu hermano. Todos son adultos. Quizá todos solo necesiten respirar y pensar antes de tomar decisiones impulsivas. No quieres destruir tu matrimonio por un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Así es como ahora llamábamos a una aventura emocional? Colgué. Me quedé sentado en mi casa vacía. Emma seguía en el cuarto de invitados, pero bien podría haber estado en otro planeta, y me di cuenta de que estaba completamente solo en esto. Mi esposa estaba enamorada de mi hermano. Mi hermano estaba avanzando sobre mi esposa. Mis padres pensaban que yo estaba exagerando. Al día siguiente, Kyle llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz que debí escuchar unas 20 veces. Oye, hermano, hablé con papá. Me ayudó a ver esto desde tu perspectiva. Creo que todos solo necesitamos hablarlo como adultos. Pedir una pizza. Tomarnos una cerveza. Aclarar el ambiente. Sin rencores, ¿sí? Sabes que te quiero, hermano. Eres mi hermano. Nada es más importante que eso. ¿Sin rencores? ¿Mi hermano acercándose a mi esposa y yo debía no guardar rencor? Como si hubiera tomado prestada mi cortadora de césped sin pedir permiso en vez de estar planeando un futuro con mi pareja. Emma empezó a salir más de la casa. Decía que necesitaba espacio para pensar, para procesar sus sentimientos. Llegaba a casa y no estaba. Luego aparecía a medianoche oliendo a vino y a colonia cara. La colonia de Kyle. Lo sabía porque había estado lo suficiente cerca de él como para reconocerla. Cuando la confronté, dijo que yo estaba siendo controlador y paranoico, que la estaba alejando con mis celos. Derek, exactamente por esto necesito espacio. Me estás asfixiando con tus celos y tu inseguridad. Este es un comportamiento tóxico. Gaslighting 101. Directo del manual del infiel. Hacer que la persona traicionada piense que está loca por tener reacciones normales ante situaciones anormales. 2 semanas después de que todo explotó, recibí una llamada de mamá un jueves por la noche. Estaba sentado en mi oficina en casa tratando de concentrarme en el trabajo,
fingiendo que mi vida no se estaba cayendo a pedazos. Cariño, queríamos avisarte que estamos planeando un viaje familiar a Maui dentro de 3 semanas. Tu padre se jubila pronto y queríamos hacer algo especial para celebrarlo. Está bien, dije, esperando que cayera el otro zapato. Con mamá siempre había otro zapato. Ya reservamos todo. 2 condominios frente al mar en el Gran Bailea, reservas para el luau en la Aina, un crucero privado al atardecer. Va a ser maravilloso. Tu padre ha querido hacer esto durante años. ¿Suena bien? ¿Cuándo salimos? Ya estaba calculando mentalmente si podía pedir esos días libres en el trabajo, preguntándome si tal vez esta podría ser una oportunidad para reiniciar las cosas. Pausa. Una larga. Bueno, ahí está el detalle, cariño. Creemos que sería mejor que tú no fueras esta vez. ¿Perdón? Emma necesita espacio para trabajar sus sentimientos. La hemos invitado a venir con nosotros, con Kyle, tu padre y conmigo, solo para darle un respiro del estrés del matrimonio. Ha estado tan abrumada últimamente. De verdad me reí. Pero reí fuerte. ¿Se van a llevar a mi esposa de vacaciones familiares sin mí, con Kyle, el hermano por el que admitió tener sentimientos? No es así, Derek. Nosotros también estaremos ahí. Es completamente inocente. Emma necesita apoyo ahora mismo. Y, francamente, tú no has sido muy solidario con su proceso emocional. Está luchando con sentimientos y decisiones importantes y necesita un espacio seguro para trabajarlos. ¿Su proceso emocional de enamorarse de mi hermano? Mamá, ¿te das cuenta de lo loco que suena esto? Están facilitando que mi esposa pase tiempo con el hombre con el que tiene una relación emocional. Lo que es una locura es que intentes controlar con quién pasa el tiempo tu esposa. Es una mujer adulta, Derek. Si quiere ir a un viaje familiar para aclarar algunas cosas, es su decisión. No vamos a excluirla solo porque tú estás siendo difícil con esto. ¿Y Kyle va a estar ahí solo por coincidencia? Kyle es familia. Por supuesto que va a ir. Derek, de verdad creo que necesitas trabajar estos problemas de celos. No es sano. Tal vez deberías ver a un terapeuta mientras no estamos. El doctor Morrison, de la iglesia, da consejería. Puedo conseguirte su número. De verdad lo hicieron. Reservaron unas vacaciones de 1 semana en Maui. Mis padres, mi esposa y mi hermano. Mi esposa, que había admitido tener sentimientos por mi hermano, y esperaban que yo estuviera bien con eso. Más aún, esperaban que yo fuera a terapia por mis problemas de celos. Papá llamó más tarde para intentar suavizar las cosas. Su voz tenía esa calma ensayada que usaba con los clientes difíciles. Hijo, sé que estás molesto, pero intenta ver esto desde otro ángulo. Emma está luchando. Está confundida con sus sentimientos. Tu madre y yo estaremos ahí para supervisar. Asegurarnos de que no pase nada inapropiado. No vamos a dejar que compartan habitación ni nada por el estilo. Mientras tanto, tú puedes usar ese tiempo para trabajar en ti mismo. Quizá deberías ver a un terapeuta por estos problemas de confianza. Esto podría ser bueno para los dos. ¿Problemas de confianza? Papá, ella admitió que tiene sentimientos por él. Eso no es un problema de confianza. Es un problema de realidad. Y ella está intentando trabajar esos sentimientos en un entorno sano, con el apoyo de la familia. Si de verdad la amas, Derek, le darás este espacio. La dejarás descubrir que quieres impresionarla. Ahí fue cuando soltó la verdadera bomba. Además, ya pagamos todo. Depósitos no reembolsables. Emma está muy emocionada con el viaje. Solo los condominios costaron $3.500 cada uno por la semana. No arruines esto para todos porque no puedes manejar tus inseguridades. Estamos intentando salvar tu matrimonio. Le pregunté a papá directamente. Si mamá te dijera que tiene sentimientos por el tío Jerry, ¿la mandarías de vacaciones con él para resolverlo? Eso es completamente diferente y lo sabes. ¿Cómo? El tío Jerry está casado. Kyle está soltero.
no tiene nada que ver. Además, tu madre nunca haría algo así. Llevamos 42 años casados. Esto es una pareja joven pasando por un mal momento. Las acrobacias mentales eran de nivel olímpico. De verdad, impresionantes. Esa noche me senté en mi oficina en casa. Emma en el cuarto de invitados, empacando para Maui. Mis padres probablemente al teléfono con Kyle, planeando actividades. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. No de una forma explosiva, sino fría y calculada. Como hielo extendiéndose por mis venas, congelando la emoción y dejando solo la lógica. Verás, esto es lo que pasa cuando eres asesor financiero, aprendes que el dinero es poder. Poder real. Del que moldea vidas y futuros. Y yo había pasado 8 años gestionando las cuentas de jubilación de mi padre, armando toda su vida después del trabajo, construyendo la base sobre la que planeaba vivir tranquilamente durante los siguientes 20 o 30 años. Cada cuenta me tenía listado como administrador con autoridad total. Cada transferencia automática pasaba por sistemas que yo había configurado. Cada rebalanceo, cada distribución, cada estrategia fiscal, todo estaba bajo mi control. Tenía sus contraseñas, sus preguntas de seguridad, sus códigos de autenticación de 2 factores. Podía acceder a todo desde mi portátil. Abrí todas las cuentas de papá en mi computadora y miré los números que tanto esfuerzo me había costado construir para él, la cartera que había diseñado y mantenido con cuidado. 401, K 487.000 dólares. IRA tradicional, 312.000 dólares. ROT IRA, 156.000 dólares. Cuenta de corretaje 1, acciones de crecimiento 178.000 dólares. Cuenta de corretaje 2, ingresos por dividendos 94.000 dólares. Total, 1.227.000 dólares. La fecha de jubilación de papá estaba fijada para dentro de 2 meses, el 1 de junio. Tenía todo el plan perfectamente trazado, algo que habíamos discutido en detalle, vender la casa por unos 580.000 dólares después de costos de cierre. Comprar un condominio más pequeño en Tampa por alrededor de 350.000 dólares en efectivo, vivir de los retiros de la cartera usando la regla del 4% y del seguro social. Presumía con todo el mundo en su oficina de cómo su hijo, el experto financiero, lo había dejado todo perfectamente preparado, de cómo iba a pasar su jubilación jugando golf y pescando. Esa cartera se suponía que iba a generar unos 49.000 dólares al año en ingresos usando tasas de retiro conservadoras. Más el seguro social, que aportaría alrededor de 35.000 dólares anuales. Combinado con el capital de vender la casa y comprar el condominio más barato, tendrían unos 230.000 dólares en efectivo para emergencias y gastos extra. Vivirían cómodamente, no con lujos, pero cómodamente, mejor que la mayoría de los jubilados. Pero todo eso dependía de que las cuentas siguieran ahí. Las cuentas que yo controlaba. Empecé a investigar, hice algunas llamadas a amigos abogados. Resultó que, como administrador de las cuentas, podía hacer cambios legalmente. Podía mover dinero, cerrar cuentas, cambiar beneficiarios, iniciar distribuciones. Todo estaba a mi nombre como administrador autorizado. Papá había firmado un poder legal específicamente para estas cuentas, dándome autoridad total para actuar en su nombre. Papá confiaba completamente en mí. Nunca revisaba los estados de cuenta, solo sabía que su hijo genio de las finanzas se encargaba de todo. Yo le enviaba resúmenes trimestrales que archivaba sin leer. El único número que le importaba era el total, y lo miraba quizá 2 veces al año. Pensé en Emma empacando para Maui, probablemente probándose trajes de baño. En Kyle comprando shorts nuevos y protector solar Reef Safe. En mis padres reservando lows y cruceros al atardecer para que mi esposa y mi hermano resolvieran sus cosas, excluyéndome explícitamente a mí. En papá diciéndome que tenía problemas de confianza. En mamá sugiriendo que necesitaba terapia por mis celos. En ambos eligiendo los sentimientos de mi esposa y la comodidad de mi hermano por encima del matrimonio de su propio hijo.
Tomé una decisión. La familia salió hacia Maui un sábado por la mañana. Su vuelo era a las 10 de la mañana. Papá me llamó desde el aeropuerto a las 8:30. Un último intento de hacerme sentir culpable. Dijo, aún no es tarde. Podemos conseguirte un boleto. Southwest probablemente tenga asientos. Ven y sé la persona madura. Demuéstrale a Emma que eres lo suficientemente maduro para manejar esto. Diviértete, papá. Espero que el clima esté agradable. Sé que estás herido, pero esto es lo mejor. Emma me escribió esta mañana diciendo lo emocionada que está, cuánto necesita esto. Esto va a ser muy sanador para ella. Tu madre y yo nos aseguraremos de que todo sea apropiado. No vamos a dejar que pase nada. Seguro que será genial, papá. Que lo pasen muy bien. Colgué. Esperé a que su avión despegara. 6 horas de vuelo hasta Maui. Sin wifi en el avión. Ventana de tiempo perfecta. Entré en cada una de las cuentas de jubilación de papá. Mis manos estaban firmes. Sin temblores, sin dudas. Empecé con el 401k. Era la parte más grande y estaba en dinero antes de impuestos. Inicié una liquidación y distribución total. Penalización fiscal de alrededor del 10% por retiro anticipado antes de los 59 años y medio. Impuesto federal sobre la renta otro 20 a 22%, según el tramo en el que cayera. Impuesto estatal otro 5%. De los $487.000, papá vería quizá unos $370.000 después de impuestos y penalizaciones. El resto, alrededor de $180.000, simplemente se evaporaría. Luego liquidé la IRA. Ambas. Las mismas penalizaciones, el mismo golpe fiscal. La IRA tradicional perdió alrededor del 35% en total entre impuestos y multas. La ROT fue un poco mejor, porque ya había pagado impuestos sobre las aportaciones, pero aún así había penalizaciones por retiro anticipado sobre las ganancias, ya que no tenía 59 años y medio. Las cuentas de corretaje fueron más fáciles. No había penalizaciones por retiro anticipado, solo el impuesto normal sobre ganancias de capital. Liquidé todo. Vendí cada acción, cada bono, cada fondo mutuo. El mercado estaba al alza, así que al menos no perdería dinero en las posiciones, pero la factura fiscal seguiría siendo considerable. Pero aquí es donde me puse creativo. En lugar de dejar el dinero en efectivo donde él pudiera acceder fácilmente, lo moví. Verás, en finanzas existe algo llamado la exclusión del impuesto sobre donaciones. Puedes regalarle a alguien hasta $17.000 al año sin implicaciones fiscales. Abrí cuentas a mi nombre y empecé a transferir dinero en bloques de $17.000 desde cada una de sus cuentas a las mías. Técnicamente, regalos legales de él hacia mí. 6 cuentas significaban que podía transferir legalmente $102.000 de inmediato como donaciones. Para los movimientos más grandes, utilicé mi autoridad como administrador de cuentas para cambiar los beneficiarios de todo a mi nombre. Luego inicié retiros por dificultad económica de emergencia, algo para lo que tenía autorización explícita bajo el poder legal que él había firmado. Declaré la dificultad como asistencia financiera a un familiar, para gastos médicos de emergencia y prevención de una ejecución hipotecaria. Completamente legal según los términos del acuerdo que había firmado. Incluso tenía correos electrónicos suyos donde me decía, haz lo que creas mejor con las cuentas. Me tomó unas 4 horas mover o liquidar sistemáticamente $1,2 millones. Le dejé alrededor de $50.000 en total entre todas las cuentas. Lo justo para no activar alertas inmediatas de fraude, pero ni de cerca suficiente para jubilarse. Solo las penalizaciones rondaban los $200.000. Los impuestos serían otros $180.000. Lo que movía mis cuentas fue aproximadamente $420.000. El resto, unos $427.000, simplemente desapareció, evaporado en comisiones, penalizaciones e impuestos.
La cómoda jubilación de papá acababa de convertirse en territorio de saludador de Walmart por salario mínimo. Documenté todo meticulosamente, guardé cada confirmación de transacción, me envié copias cifradas, imprimí copias físicas y las guardé en mi caja de seguridad. Me aseguré de que cada movimiento fuera técnicamente legal según el acuerdo de administración de cuentas y el poder legal que había firmado. Luego esperé. Estuvieron en Maui 3 días antes de que papá revisara sus cuentas. Supongo que quería confirmar que había dinero disponible para el depósito del condominio en Florida que planeaba comprar. Mi teléfono explotó a las 2 de la mañana de mi hora. 8 de la noche hora de Hawái. 37 llamadas perdidas y subiendo. ¿Qué demonios hiciste? Hola, papá. ¿Disfrutando Maui? ¿Cómo está el clima? ¿Mis cuentas? ¿Qué hiciste con mis cuentas? No hay nada ahí. Oh, hice algunos ajustes. Pensé que era hora de rebalancear las cosas. Optimizar la situación fiscal. Siempre me dijiste que hiciera lo que yo creyera mejor. No queda nada. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi jubilación? Bueno, hubo penalizaciones por retiros anticipados. Impuestos sobre las distribuciones. Ya sabes cómo funciona. Deberías haber esperado hasta los 59 años y medio para retirar algo. Eso es lo que yo habría aconsejado si me hubieras preguntado. Podía oír a mamá gritando de fondo. Richard. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Esa era mi jubilación. Eran 40 años de ahorros. 40 años de mi vida. ¿Y me robaste? Sí, pero ¿recuerdas lo que me dijiste? ¿Que Emma necesitaba espacio? ¿Que yo tenía problemas de confianza? Pensé que si tú podías apoyar que mi esposa trabajara sus sentimientos con mi hermano en unas vacaciones a las que yo no estaba invitado, entonces yo también podía tomar decisiones financieras independientes. Esto es ilegal. Esto es robo. Te voy a demandar. Haré que te arresten. Llamaré a la policía ahora mismo. En realidad, es todo perfectamente legal. Yo era el administrador de las cuentas con autoridad total. Firmaste el papeleo dándome control completo. Tengo todos los documentos notarizados y todo. Incluso las partes donde moví dinero a mis cuentas. Esas fueron donaciones autorizadas bajo la exclusión anual y retiros por dificultad económica que estaba explícitamente autorizado a hacer. ¿Quieres denunciar regalos que me diste voluntariamente? Eso es interesante desde el punto de vista fiscal. Puede que debas impuestos sobre donaciones además de todo lo demás. Silencio. ¿Por qué? ¿Por qué le harías esto a tu propio padre? Me elegiste a ella por encima de mí, papá. Lo elegiste a él por encima de mí. Te llevaste a mi esposa de vacaciones con mi hermano y me dijiste que yo era el problema. Me dijiste que necesitaba terapia por tener problemas de confianza cuando mi esposa literalmente admitió que tenía sentimientos por otro hombre. Así que yo me elegí a mí por encima de ustedes. Considéralo una herencia anticipada. O quizá una tarifa de consultoría por 8 años de gestión financiera. Estás destruyendo nuestras vidas. No, estoy protegiendo la mía. Tú destruiste mi matrimonio, papá. Yo solo me aseguro de que haya consecuencias. Que disfruten el resto del viaje. No olviden el protector solar. Escuché que el índice ultravioleta está muy alto en esta época del año. Bloqueé su número. Bloqueé el de mamá. Bloqueé el de Kyle. Bloqueé el de Emma. Emma llamó desde el teléfono de otra persona 5 minutos después. Contesté solo para escuchar el pánico en su voz. Derek, ¿qué hiciste? Tu papá acaba de tener un ataque de pánico. Está hiperventilando. Puede que tengamos que llamar a una ambulancia. ¿Qué tal, Maui? ¿Están pasando mucho tiempo de calidad en familia? Esto no es gracioso. Está hablando de volver antes. Tu mamá está llorando. No dejes que yo arruine tu proceso de sanación. Tú y Kyle disfruten ese crucero al atardecer mañana. He oído que sirven buenos mai tais. Yo nunca quise esto. Estás siendo un loco.
Estás destruyendo a tu familia por tu paranoia. ¿De verdad? ¿O solo les estoy dando a todos el espacio que pidieron? Tú querías espacio de mí. Papá quería espacio de mis problemas de confianza. Ahora todos tienen todo el espacio que necesitan. Kilómetros y kilómetros. Todo un océano de por medio. Nos vamos a divorciar, dijo, con la voz quebrada. En cuanto vuelva, voy a presentar los papeles. Perfecto. Yo ya agendé una consulta para el lunes. Se especializan en divorcios de alto conflicto. Dato curioso, cuando cometes adulterio, especialmente una relación emocional con un familiar, eso afecta el acuerdo a mi favor. Especialmente cuando tu pareja en la aventura es mi hermano y mis propios padres la facilitaron llevándolos de vacaciones juntos. Hace que la demanda sea bastante contundente. Colgó. Me serví un bourbon, del caro que había estado guardando, y dormí mejor esa noche que en meses. Acortaron el viaje a Maui. Volvieron después de 5 días en lugar de 7. Al parecer, toda la vacación se arruinó porque papá tuvo un colapso total por el dinero. Según la tía Jennifer, la hermana de mamá, que en secreto odia a mamá y me mantiene informado por puro despecho. Papá pasó los últimos 2 días del viaje al teléfono con bancos e instituciones financieras intentando recuperar el dinero, tratando de entender qué había pasado. Las penalizaciones eran reales. Los impuestos eran reales. Y las transferencias que había hecho eran donaciones legalmente autorizadas bajo los acuerdos que él había firmado. El estrés fue tan fuerte que papá realmente tuvo que ir a urgencias en Maui. Nada grave, solo un ataque de pánico. Pero el seguro le cobró $2,400 por un electrocardiograma y algunas pruebas. Para colmo, en cuanto regresaron contrató a un abogado. El abogado revisó todo y básicamente dijo: su hijo era el administrador autorizado de las cuentas con poder legal. Todo lo que hizo estuvo dentro del alcance de esa autoridad. Las solicitudes de distribución fueron técnicamente retiros legítimos por dificultad económica. Las transferencias están documentadas como donaciones. A menos que pueda probar fraude, coerción o que falsificó su firma, no hay caso. Y por lo que me dice, usted firmó voluntariamente todos estos documentos hace 8 años. Papá intentó alegar que yo había falsificado su firma en el papeleo del administrador de cuentas. Pero ambos sabíamos que no era cierto. Había firmado esos documentos frente a un notario en el banco 8 años atrás, porque estaba orgulloso de que su hijo experto en finanzas fuera a manejar su jubilación. El banco tenía copias de todo, incluida su licencia de conducir y su huella digital. El trato del condominio en Florida se vino abajo de inmediato. Papá ya no tenía el dinero para el anticipo. Los vendedores estaban furiosos porque ya se habían mudado y estaban viviendo en alojamiento temporal. Perdió el depósito de garantía, $5,000 desaparecidos. La casa que pensaban vender se convirtió en su único activo importante. Y con el mercado como estaba, no podían obtener lo que esperaban. Además, todavía tenían una pequeña hipoteca, unos $60,000 pendientes. Si vendían por $580,000 después de costos de cierre y pagar la hipoteca, les quedarían quizá unos $500,000. Ese dinero tendría que durarles el resto de sus vidas. La fecha de jubilación de papá llegó y pasó. Intentó retrasarla, pero la empresa ya había contratado a su reemplazo, un tipo 15 años más joven al que le pagaban $20,000 menos. Hubo una transición incómoda de 2 semanas en la que papá entrenó al nuevo tipo en todas sus cuentas, sabiendo que en realidad no podía irse, viendo cómo su reemplazo se instalaba en su oficina. Terminó aceptando un trabajo en Home Depot. A los 64 años, mi padre, que había trabajado en seguros durante 4 décadas, ahora llevaba un delantal naranja y ayudaba a la gente a encontrar los tornillos correctos en el pasillo 7. Levantaba cajas pesadas para los clientes y trabajaba 32 horas a la semana por $16 la hora. Mamá también consiguió trabajo, a medio tiempo, en Target, en la sección de ropa. Entre los dos ganaban alrededor de $45,000 al año. Sumado al seguro social,
Cuando papá finalmente cumpliera 65, tuvo que esperar otro año, estarían viendo quizá unos 68.000 dólares anuales. Suficiente para sobrevivir apenas, pero ni de lejos la jubilación cómoda que habían planeado. Sin condominio en Florida, sin golf 3 veces por semana, sin bote de pesca. Solo trabajo y preocupación por las cuentas. Emma presentó la demanda de divorcio tal como había prometido. No la disputé. Simplemente le entregué a mi abogado toda la documentación de su relación con Kyle. Mensajes de texto que recuperé de nuestros registros telefónicos. Correos electrónicos que encontré en nuestra computadora compartida. Fotos del viaje a Maui en las que alguien la había etiquetado en Facebook. Se veían demasiado cercanos frente a una cascada. Declaraciones de vecinos que habían visto el coche de Kyle en nuestra casa cuando yo no estaba. Mi vecina, una maestra jubilada que estaba en casa todo el día, incluso había tomado notas. Me pareció extraño, pero se lo contó a mi abogado. Veía ese BMW rojo allí 3 o 4 veces por semana, siempre por la tarde, cuando el coche de Derek no estaba en la entrada. A veces se quedaba durante horas. En Carolina del Norte, el adulterio afecta la división de bienes. El abogado de Emma intentó argumentar que no había pasado nada físico, que solo era una conexión emocional, que yo estaba siendo vengativo. Pero la relación emocional fue suficiente, especialmente combinada con el hecho de que mi propia familia la facilitó excluyéndome del viaje. La jueza era una mujer de unos 60 años que no quedó nada impresionada con las excusas de Emma. Usted se fue una semana de vacaciones con el hermano de su esposo mientras su esposo no estaba invitado, después de haber admitido que tenía sentimientos románticos por dicho hermano. Y ahora pretende argumentar que esto fue inocente. Dividimos la casa 60/40 a mi favor. Ella se quedó con su coche y sus objetos personales. Yo me quedé con las cuentas de jubilación, irónico, dado lo que acababa de hacerle a las de papá, los buenos muebles, las obras de arte y la colección de vinos. La jueza no fue nada comprensiva con sus reclamos de necesitar apoyo cuando había estado involucrada con mi hermano. Kyle y Emma incluso intentaron salir juntos después de que el divorcio se finalizó. Me enteré a través de la red de espionaje de la tía Jennifer. Duró unos 3 meses antes de implosionar de manera espectacular. Resulta que cuando construyes una relación a base de secretos y drama, no funciona muy bien en el mundo real. Toda la emoción de lo prohibido se fue. Ahora solo eran 2 personas que habían destruido a sus familias por una relación que ninguno de los dos quería realmente. Según las fuentes de la tía Jennifer, tiene amigos en todas partes, lo juro. Kyle se cansó de la necesidad constante de Emma, de los mensajes interminables, de la búsqueda de validación, del drama emocional. Emma se cansó de la inmadurez de Kyle, de su incapacidad para comprometerse con nada, de su irresponsabilidad financiera, de su rutina de Peter Pan. Tuvieron una pelea monumental en algún restaurante, tan ruidosa que otros comensales se quejaron y el gerente tuvo que pedirles que se fueran. Emma le lanzó una bebida a Kyle en la cara. Kyle la llamó loca. Ella dijo que él era un niño. Él dijo que ella era agotadora. Al parecer, todo fue un espectáculo. Emma se mudó de nuevo a la casa de sus padres en Columbus, Ohio. Lo último que supe por un amigo en común es que trabaja, gana $47,000 al año y vive en el sótano de sus padres. Tiene 36 años, está divorciada, vive con sus padres y comparte el baño con su sobrino adolescente, que se queda allí mientras sus padres están desplegados en el extranjero. El territorio de ventas farmacéuticas de Kyle fue reestructurado 6 meses después del viaje a Maui. Entró una nueva gerencia y no les gustó su estilo, que en lenguaje corporativo significa, revisamos los números y en realidad no estás vendiendo nada. Ahora vende suministros médicos a residencias de ancianos y centros de vida asistida. Gana aproximadamente la mitad de lo que ganaba antes, quizá unos $55,000 en lugar de $95,000. Sigue conduciendo ese BMW alquilado que realmente no puede permitirse, pero ahora tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño. Ya no hay condominio en el centro con vistas. La familia se dividió por completo.
No puedes tener un escándalo de este tamaño sin que la gente tome partido. La tía Jennifer y sus hijos se pusieron de mi lado. Nunca les había gustado cómo mis padres favorecían a Kyle de todos modos. Le dije a Susan hace 20 años que estaba creando un monstruo, dijo Jennifer en acción de gracias. Algunas personas necesitan aprender por las malas que tratar a tus hijos de forma diferente tiene consecuencias. El tío Tom, hermano de papá, pensó que lo que hice fue duro, pero absolutamente justo. Dijo que papá había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. Al tío Tom nunca le gustó cómo papá siempre encubría a Kyle. Tu hermano ha estado permitiendo eso desde que nació, me dijo una noche entre cervezas. Tal vez esto por fin les enseñe una lección a los dos. La abuela Betty, la madre de papá, literalmente dijo que Richard siempre consintió demasiado a ese chico. Que lo trató como si no pudiera hacer nada mal, mientras que Derek tenía que trabajar por cada migaja de aprobación. Quizá esto le enseñe algo sobre el favoritismo. Tiene 87 años y cero paciencia para tonterías. Pero la familia del lado de mamá me cortó por completo. Recibí un encantador correo electrónico del tío David sobre lo cruel y vengativo que había sido al arruinar la jubilación de mis padres, sobre cómo la familia debería perdonar y olvidar. Sobre cómo me había pasado de la raya. Le respondí con una línea de tiempo detallada de los hechos. 15 de marzo, encontré a mi esposa y a mi hermano juntos. 16 de marzo, mis padres me dijeron que estaba exagerando. 17 al 30 de marzo, mis padres planearon unas vacaciones excluyéndome, pero incluyendo a mi esposa y a mi hermano. 1 de abril, mis padres, mi esposa y mi hermano se fueron a Maui. 4 de abril, ejercí mis derechos legales sobre las cuentas que yo administraba. Le pregunté exactamente en qué momento se suponía que yo debía estar bien con que mis padres se llevaran a mi esposa de vacaciones con mi hermano. Nunca respondió.